Charbaena, Viviana Aristizábal y Rosandi Muñoz presentan Derechos y deberes de la persona humana. La doctrina de la Iglesia es una de las manifestaciones del magisterio pastoral de la Iglesia, proyectado históricamente hacia las condiciones actuales de la sociedad humana. Se constituye formalmente por una serie de principios de orden religioso y moral, procedentes de la revelación o del derecho natural, que los sumos pontífices proponen a los fieles, e incluso a los hombres de buena voluntad, para que puedan inspirar su conducta moral y religiosa en el campo social y encaminarles a través de la vida en sociedad, tal como se desarrolla en el mundo actual, a su fin sobrenatural. Con León XIII comienzan a aparecer, primero tímidamente, luego más abiertamente, las primeras manifestaciones de la afirmación de la dignidad y derechos de la persona o del hombre, como centro de la vida social. La sociedad no ha sido instituida por la naturaleza para que el hombre la busque como fin último, sino para que en ella y por medio de ella posea medios eficaces para su propia perfección. El hombre como persona, dice en la primera, tiene derechos recibidos de Dios, que han de ser defendidos contra cualquier atentado de la comunidad que pretendiese negarlos, abolirlos o impedir su ejercicio. Despreciando esta verdad se pierde de vista que, en último término, el verdadero bien común se determina y se conoce mediante la naturaleza del hombre con su armónico equilibrio entre derecho personal y vínculo social, como también por el fin de la sociedad, determinado por la misma naturaleza humana. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina social de la Iglesia, afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. La conquista de la personalidad, como conciencia interior, como núcleo independiente frente a la vida civil, es una de las características más típicas del pensamiento social y político del cristianismo desde las primeras manifestaciones doctrinales. En la doctrina de Santo Tomás la afirmación clara frente al pensamiento antiguo, en que tantas veces se inspira, de esa dignidad de la persona humana y de su esfera específica de derechos y deberes fundamentales anteriores y superiores a la sociedad y el Estado, al mismo tiempo que su perfecto ajustamiento, por imposición de la naturaleza y consiguientemente de Dios. El triunfo del absolutismo en los estados cristianos, incluido el Estado pontificio, y la estructura económica, social y política del antiguo régimen, con sus implicaciones de todo orden, incluso eclesiástico, durante los siglos XVII y XVIII, iban a tener posteriormente consecuencias muy directas en el pensamiento cristiano con las concepciones liberales encarnadas en las primeras declaraciones de derechos. León XIII inicia la defensa de muchos derechos fundamentales de los trabajadores en el campo económico-social, el derecho al trabajo, al salario justo, el derecho de asociación, etc., que habían sido totalmente descuidados por el liberalismo. Sin olvidar el derecho a participar, por todos los ciudadanos, de un modo o de otro, en la vida política. Pío XII desarrolla plenamente la doctrina de la persona y da un catálogo más amplio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a mantener y desarrollar la vida corporal, intelectual y moral, el derecho a una formación y educación religiosa, el derecho al culto de Dios, privado y público, el derecho, en principio, al matrimonio, etc. Para Juan XXIII hay ciertos derechos y libertades del individuo o de la familia que el Estado debe siempre proteger y que nunca puede violar o sacrificar a un pretendido bien común. Por ejemplo, el derecho al honor y a la buena reputación, al derecho y a la libertad de venerar el verdadero Dios, al derecho originario de los padres sobre sus hijos y a su educación. Hay defectos y declaraciones actualmente que revelan en gran medida un acuerdo o conveniencia con el derecho natural y un apreciable progreso de la conciencia de la dignidad humana que da preceptos naturales y una eficacia jurídica positiva, que es muy beneficiosa para la vida social. De las líneas doctrinales nacen las exigencias íntimas de la naturaleza humana, se alojan dentro de la esfera de los derechos naturales. De esto podemos notar una innovación peculiar que va dirigido no solo al episcopado de la Iglesia Universal, al clero y a los fieles de todo el mundo, sino también a todos los hombres de buena voluntad.
Encíclica. Los principios doctrinales que hemos expuesto, o se basan en la naturaleza misma de las cosas, proceden de la esfera de los derechos naturales. Ofrecen, por tanto, amplio campo de encuentro y entendimiento, ya sea con los cristianos separados de esta sede apostólica, ya sea con aquellos que no han sido iluminados por la fe cristiana, pero poseen la luz de la razón y la rectitud natural. El texto italiano. Desde León XIII los siguientes papas han hablado de la doctrina social católica, de los beneficios y sus mejoras de la inspiración de su doctrina, la revelación y el derecho natural. Debida a una razón táctica, o sea, para un mayor acercamiento a los cristianos separados y a los que viven fuera de la fe cristiana. La doctrina de Juan 23 sobre los derechos y deberes de la persona humana, constituye, a nuestro juicio, como una breve síntesis de toda la doctrina social católica, que está abarcada por todos para ser comprendida y asimilada pudiera convertirse, al estilo de las primitivas y románticas declaraciones de derechos. Los derechos en cuanto naturales, vienen en última instancia de Dios, ya que es el autor de la naturaleza y del orden moral, son, como decía Pío XII, queridos y establecidos por Dios, recibidos de Él. Cuando las relaciones de la convivencia se ponen en términos de derechos y obligaciones, los hombres se abren inmediatamente al mundo de los valores espirituales, cuales son la verdad, la justicia, el amor, la libertad, y toman conciencia de ser miembros de este mundo.